Mi nombre es Matías Egaña. Como buen ingeniero me apasionan las grandes construcciones. Por eso quiero recorrer todo el país buscando aquellas verdaderas hazañas de la ingeniería. Sueños desafiantes que imaginan seres humanos y que parecen imposibles. Quiero visitarlos y conocerlos por dentro, para que ustedes, junto a mí, entendamos cómo en nuestro país se está haciendo ingeniería de nivel mundial. En capítulos anteriores hemos conocido enormes operaciones mineras, pero si Chile es conocido como país minero, no es solo por esas grandes faenas. Hay otra minería, menos visible, que mueve economías completas en el norte de Chile, la pequeña y mediana minería. Y en ese ecosistema hay una empresa pública que cumple un rol clave, la Empresa Nacional de Minería, ENAMI. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Megaproyectos. Hoy conoceremos cómo opera en Chile la pequeña y mediana minería. Para eso, primero vamos a entrar a conocer una pequeña mina subterránea que extrae óxidos de cobre. Y después seguiremos ese mineral hasta la planta Mata de ENAMI, donde veremos cómo se recibe, se mide, se procesa y finalmente se transforma en cobre comercializable. En la mina Caserón nos encontramos con don Gregorio, quien arrienda la pertenencia minera y se dedica a su explotación. Don Gregorio lleva 4 años trabajando esta faena, pero mucho más en la minería. Aquí la operación es distinta a la gran minería. Pocos trabajadores, equipos pequeños, mucho oficio y una relación muy directa con la roca. Don Gregorio, ¿Cómo estás? ¿bien y tú? Bien, bien. Muchas gracias por recibirnos acá en tu casa. Bien, pues. Cuéntanos, estamos en la mina... Mina Caserón. Mina Caserón. Bueno, yo empecé trabajando hace mucho tiempo mina. Trabajé en una empresa que se llama Pucobre un tiempo. Ahí me sirvió de escuela para después independizarme y empecé a trabajar esta faena. Llevo 4 años acá. El productor paga el 10% de la producción de la mina. Ya. Y eso se descuenta directamente en ENAMI. ¿Y acá cuántos trabajadores tienes tú? 8. 8 personas. 8 personas. Hay operadores, hay perforadistas, Ya. hay los cancheros, seleccionadores. Se perfora, se hace la tronadura, Claro, se retira a la marina. exacto. Ya. La traen para afuera y afuera hacen la selección. Afuera se selecciona. Ya. Y ahí se carga y se va a ENAMI. En una operación de esta escala no existe el nivel de información geológica que hemos visto en grandes yacimientos. Aquí se avanza siguiendo la estructura mineralizada. Cada disparo entrega nueva información y cada metro de avance depende de la experiencia de quienes trabajan la mina. Mucho se hace por la estructura mineralizada. El apoyo de ENAMI se va haciendo desarrollo para ir bajando de otro nivel. Eso se hace por piedra y después se vuelve a tomar la estructura abajo y así se va explotando. ¿Y cuántas tornaduras hacen por día acá? ¿Una? 2 o 3. 2 o 3 tornaduras. Claro. ¿Y eso te da una producción mensual de más o menos cuánto? En mineral de unas 800 a 1200 toneladas. La idea es que la ley sea más alta. Nosotros tenemos la directa relación con los productores en lo que es terreno, con todo lo que tiene que ver, como te mencionaba recién, la asistencia, el apoyo continuo que se le da al productor en el fondo para orientarlo y siga explotando la faena. Esta es otra realidad la que tienen acá, ¿no es cierto? O sea, la producción acá no da para tener esos estándares tan elevados que tiene la gran minería. Esto es un método completamente distinto que son los caserones. Claro. Esto es básicamente un cubo, digamos, por decirlo así, de mineral con cobre que se explota y se deja con una geometría tal que sea estable. En Caserón se extraen óxidos de cobre. A diferencia de los sulfuros, que normalmente pasan por chancado, molienda, flotación y luego fundición, los óxidos se procesan mediante lixiviación,
O sea, se reduce el tamaño de la roca y se utiliza ácido para disolver y arrastrar el cobre. Por eso, antes de enviar el mineral a Enami, la selección manual es clave. Mientras más calcita tenga la roca, más ácido consumirá el proceso de lixiviación y menor será el pago al productor. El mineral que sacan ustedes es óxido, eso significa que el tratamiento que hacen es lixiviación Claro, mediante el uso de ácido. exactamente. Eso es lo que hace después Enami con este mineral que ustedes le venden. Y mientras más calcita tiene, más consumo de ácido. Y eso es un castigo para ustedes. Un castigo, claro. Claro, porque a Enami le sale más caro producirlo, o procesarlo. Procesarlo, claro. Entonces lo que están seleccionando acá es en función del contenido de calcita. Sacar la calcita y que la roca vaya a un tamaño pequeño. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo va la pega? Todo bien, ¿Cuánto tiempo lleva trabajando acá en esta faena? pero 3 años. ¿3 años? Sí. Ya, ¿y usted acá de la región, Copiapino? Digamos que sí, porque ya llevo más de 50 años aquí en Copiapó. ¿Más de 50 años? Nada. Copiapino totalmente, entonces. Yo digo que soy copiapino y llegué ayer, imagínese. Usted 50 años. Sí. Bien, pues. Y muy cazadora la pega, ¿no? Con el mazo. Y uno ya se acostumbra a esta ¿Se pega. acostumbra? Se Sí. acostumbra. Debe tener sus buenos brazos ahí, pues, ¿no? Se acostumbra, ¿no? ¿Ok? A ver cómo va el mazo. ¡Oh! Está pesado, pues. Güey. No, es perfecto. ¡Ah! Es pesado, ¿no? Es pesado. ¿Cuántos kilos es esto? Con 20 libras. 20 libras. No, súper pesado. Bien, buena pega, buen ejercicio. ¿Qué opina usted de trabajar acá en la pequeña minería? ¿Cómo lo siente usted? Para mí es un relajo. ¿Es un relajo? Es un relajo, porque yo siempre desde que soy minero, he trabajado en la pura minería. Ya. Entonces para mí es como, esto para mí, yo voy a otra pega, no me encuentro, pero Ya. en esta sí. Expliquémosle a la gente cómo es el proceso acá para ir avanzando en la galería. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Esta es una perforadora neumática. Esta trabaja con aire. Es el largo de 1,80 m las perforaciones. Ya. Bueno, y después de perforado queda ya el hoyo listo para Hacer meter el la explosivo. Exacto. Ya, lo que se prende es la guía lenta. Claro. Cada una por una. una, ¿no es cierto? Son 21 Exacto. acá. ¿Y eso demora cuánto? 10 minutos más o menos 10 minutos. Claro. En ejecutarse la detonación. la detonación. Y ellos salen a superficie. Es decir, Salen a cuando, superficie. cuando la tronadura ocurre, ellos están en superficie. Están en superficie. Ya, vamos, esperémoslo afuera entonces. Enami no solo compra el mineral, también acompaña a los pequeños productores con apoyo técnico, orientación y empadronamiento para que cada faena pueda operar de manera más formal, segura y rentable. Y acá un pequeño mediano minero que quiere vender a través de Enami, ¿cómo funciona ese proceso? Mira, nosotros tenemos un proceso que se llama empadronamiento. Allí lo que hace el productor, él ya contando con un contrato de arriendo o con una propiedad a su favor, de acuerdo a la capacidad mecánica, a los trabajadores que tenga la mina, se le otorga un padrón por cierto tonelaje. Ya, y ese es el tonelaje que ustedes le van a comprar mensualmente. Claro, es lo que él puede ir entregando en planta, siempre llegando al techo, que es el que entrega el servicio. Ya. ¿Cuántas faenas mineras hoy día en esta región venden a Enami? Alrededor de 200, un poco más. Solo en la oficina minera Copiapó tenemos más de 100, más o menos 200 todavía. Ese modelo permite que una actividad que en otras partes podría ser informal o quedar aislada, acá se conecte con una cadena productiva real: mina, planta, análisis químico, pago y comercialización. Con esa realidad en terreno aparece una pregunta central: ¿por qué esta minería necesita un modelo distinto al de la gran minería? Iván, bueno, lo primero que me gustaría que la gente entendiera, ¿no es cierto? Enami está enfocado en lo que es la pequeña y mediana minería, pero explícale a la gente qué es lo que es la pequeña y mediana minería, porque hay varias definiciones por ahí dando vueltas, depende de si hablamos de producción, de utilidades, etc. Explícanos un poco cómo lo definen ustedes.
Lo defino de una manera un poco distinta, no por tamaño, Ya. sino que por el yacimiento, quizás porque uno es geólogo. Son yacimientos de alta ley y de bajo tonelaje, que es distinto a la gran minería, que son de baja ley pero gran tonelaje. Al tener alta ley permite poder pagar el transporte, y por tener bajo tonelaje no permiten tener una planta propia. Y entonces la pequeña minería requiere de muchas pequeñas minas que aporten a una planta general, que es el lugar donde se procesa. Esa es la razón por la que una planta como Mata es tan importante. Concentra el procesamiento de muchos pequeños productores que, por sí solos, no podrían construir ni operar una planta propia. Pero cuéntanos en general cuáles son los principales activos a nivel de país que tiene Enami. Nosotros tenemos 14 poderes compradores, desde Tocopilla hasta Rancagua, Chancón. Cuando uno dice que es un poder comprador, es un lugar donde la ENAMI lo que hace es comprarle al pequeño productor sus minerales. Ese es el espacio de mayor encuentro. Llega el productor con su camión, lo deposita, nosotros le decimos cuál es la ley del tonelaje y le pagamos. Luego el problema que va hacia dentro de la cocina, como nosotros le decimos, es un problema de la ENAMI. Tenemos 5 plantas de procesamiento propias, donde nosotros procesamos el mineral. Estamos acá en Mata, donde tenemos una, tenemos en Salada, tenemos en Taltal, tenemos en Vallenar y también tenemos en Delta, en la región de Coquimbo. Además tenemos contratos de maquila, donde privados realizan la tarea de extracción. En el caso, por ejemplo, del oro, nosotros trabajamos con Minera Florida en Rancagua, donde ellos son los que trabajan el oro, y así tenemos las luces en Taltal, donde ellos procesan los sulfuros. La maquila es que hay un privado en el fondo que le hace el procesamiento al mineral y después eso se lo entregan a ustedes una vez procesado. Nosotros compramos el mineral, hacemos el contrato con el privado para que ellos procesen, nos devuelven el producto y nosotros lo vendemos. Ese es el mecanismo que tenemos de funcionamiento. Así que tenemos esa línea de trabajo, además de tener la fundición en Nambiera Lira, que está paralizada desde febrero del año 2024, pero estamos en un proceso para actualizarla, se llama Nueva Paipote. Tenemos ya el permiso ambiental que lo hemos obtenido ahora en el mes de octubre del año 2025 y estamos fuertemente trabajando en un proyecto para tener nueva capacidad de fundición propia para la pequeña y mediana minería del país. Así funciona el modelo de Enami. Las rocas que se extraen de una mina suelen tener menos de un 2% de cobre. Eso es muy poco para ser exportable. Es necesario procesar esas rocas para generar productos transables como el concentrado, los ánodos y los cátodos. Para transformar esas rocas en productos exportables se necesita una gran infraestructura, incluyendo plantas de procesamiento y fundiciones. Construir y operar estas instalaciones es muy costoso. Las grandes minas pueden hacerlo, las pequeñas no. Ahí entra Enami, que, por ley, debe comprar el mineral de la pequeña minería. Al reunir la producción de muchas minas, Enami logra la escala necesaria para procesar ese mineral en sus propias instalaciones, generando productos exportables que luego venden en los mercados internacionales. Así, Enami le da vida a la pequeña minería y con ello a muchas familias que dependen de ella. Además, impulsa su desarrollo con financiamiento y asesoría técnica, elevando el estándar de una actividad que en muchos países opera de forma informal y desregulada. Javier, bueno, te cuento que hemos estado grabando en este capítulo a la Empresa Nacional de Minería, Enami, que tiene por objetivo fomentar y organizar, digamos, lo que es la pequeña y mediana minería en Chile. El estrés hídrico en Chile ha generado una limitación, por supuesto, del recurso y en ese sentido las plantas desaladoras han jugado un rol fundamental. Cuéntanos un poco de la experiencia de ustedes en desaladoras y de la importancia que tienen las desaladoras para el desarrollo productivo. Desde que nosotros, con nuestros años de experiencia, que son 30, cerca de 30 años, el año que viene hacemos 30 años, los últimos 15 años han sido en plantas desaladoras, desalinizadoras, llamamos aquí. Son unos recursos, los túneles para captar agua marina, algo totalmente necesario, dadas las circunstancias del cambio climático que genera que haya zonas donde está esa escasez hídrica, hace necesario que para la continuación de los trabajos y la explotación minera es necesaria ese aporte de agua que no se puede conseguir del subsuelo. Entonces es una forma
de sacar agua donde no hay agua dulce. Sí, y eso permite también no solo darle agua a las mineras o a otros sectores productivos, sino que también liberar el agua continental para las comunidades, ¿no? Exacto, exacto. Es el mar, el océano, al final el agua vuelve al océano después del uso y la forma de conseguir agua donde no hay otras opciones es conseguirla a través de los túneles que captan agua del mar, y nosotros tenemos, como te digo, desde hace 15 años aproximadamente el 80% de toda nuestra tecnología y de nuestra operativa es las plantas desaladoras. Nosotros somos la empresa que ha hecho, según el fabricante alemán Herneck, somos la empresa que ha hecho casi el 50% de las desaladoras del mundo, los proyectos de desalinización del mundo. Al día siguiente seguimos el recorrido natural del mineral y llegamos a Planta Mata. Esta planta no recibe mineral de una sola mina, sino de muchos productores. Por eso, el primer desafío no es solo procesar, es identificar cada lote con total trazabilidad para que el pago al minero sea justo y transparente. Hoy estamos en la cancha de minerales donde recibimos los minerales de los mineros en lotes. Aquí después se hace el levante del lote y entra al chancado, después pasa por el secundario, después el secundario va hacia la torre muestrera donde se sacan las muestras oficiales para poder obtener la ley. Se utiliza un sistema que es el vivo y el muerto. Es una tablilla que trae el código del lote y esa tablilla se repite arriba y abajo, ¿cierto? Antes de descargar el camión se coloca el muerto y después sobre eso se coloca el vivo, y eso le da la tranquilidad al minero de que es un lote mineral y que no es otro lote. Entonces, acá se acopia cada cerrito que vemos, ¿no es cierto? Es una Es un lote de 25-26 toneladas aproximadamente. En promedio estamos recibiendo en sulfuro 1,5 en ley de cobre. Y también trae, al sulfuro se analiza también el oro, subproducto oro y subproducto plata. Antes de procesar, ENAMI debe saber exactamente qué trae cada lote. La composición química del mineral define cuánto se le paga al productor. Por eso, la torre de muestreo es una de las etapas más críticas. Toma una muestra representativa de un material naturalmente heterogéneo, la reduce en tamaño, la envasa y la envía al laboratorio. Aquí se reciben hasta 18 pulgadas. Y este buzón descarga entonces en una correa. Una correa que traspasa por este túnel, va por abajo, ¿cierto? Aquí no lo vemos, ¿cierto? Y sale por la correa que vemos allá. Bueno, Víctor, aquí vemos la correa ya transportando el mineral desde el buzón hacia el chancador primario. Hacia el chancador. ¿Qué capacidad de transporte tiene esta correa? 80 toneladas hora siempre sin problema. 80 toneladas, perfecto. Y el sobre tamaño que veíamos del buzón tiene que ver también con la capacidad de la correa, ¿no? Correcto. Sí. Está ahí. Más que la capacidad de la correa, es la capacidad, es la apertura del chancador primario. Ya, vamos entonces a ver el chancador. Y todo el mineral entonces pasa por los 3 chancadores. Por los 3 chancadores. Acá este terciario descarga. Correcto, y se dirige hacia la torre muestreo. Y ahí el sistema, el software, calcula cuán lento o cuán rápido debe ser el muestreo. Y ahí salen los 2 tarritos de la muestra oficial y la muestra testigo. El muestreo es toda una ciencia, ¿no es cierto? Porque los lotes y la roca en general es muy heterogénea en todas sus características y también en la ley de cobre. O sea, uno podría eventualmente agarrar una piedra que tiene una ley muy alta, pero no representa la ley del lote en general. Correcto. El mineral de óxidos que vimos en la mina Caserón sigue una ruta hidrometalúrgica. Después del chancado, el mineral es acondicionado y luego se disponen pilas de lixiviación, donde se riega con una solución ácida que disuelve el cobre. Posteriormente, mediante extracción por solventes y electroobtención, ese cobre termina convertido en cátodos. Ahora vamos a ir a ver el proceso de SX, obtención por solventes, y el residuo de eso es el refino que hablaba antes Víctor, que son estas piscinas que están ahí.
Esas piscinas con refino, eso tiene ácido, tiene algo de cobre que no se recuperó en el SX y el resto es agua. Y eso se utiliza para regar nuevamente las pilas de lixiviación. Cuéntanos un poco en qué consiste este proceso. Nosotros venimos de las pilas de lixiviación, donde ya vimos cómo se genera este PLS. Correcto. Bueno, este es el proceso de extracción por solvente. Nosotros obtenemos, ¿cierto?, de la lixiviación el PLS y acá tenemos la purificación, por así decirlo, del cobre. Tenemos procesos de extracción donde nosotros lo ponemos en contacto, el PLS, con una fase orgánica y esta fase orgánica me capta todo lo que es el cobre. Ya. Luego esta fase orgánica... Esta fase orgánica es un aditivo... Claro, es una mezcla entre diluyente y extractante, que el extractante sí es quien hace la pega en realidad de quedarme con el cobre. Ya. ¿Y estas piscinas ya son la mezcla del PLS con ese aditivo? Acá nosotros tenemos los decantadores, ¿cierto? Hacemos la mezcla, hacemos la decantación y separación de fases. Nosotros tenemos una fase orgánica y una fase acuosa que permiten hacer una separación de fases y poder obtener una fase acuosa que vendría siendo el electrolito rico en este caso, que es lo que necesitamos después para la nave, y también el refino, que es lo que tenemos de descarte. Ya. Y el orgánico vendría circulando entre medio de todo el proceso. Ya, ¿cuánta recuperación de cobre tienen en esta etapa del proceso? Nosotros acá contamos con una eficiencia del 97-98%. Súper alta, ya. Súper alta. Ya. Tenemos bastante control con respecto a la calidad del orgánico que nosotros estamos trabajando. Eso nos permite tener esa eficiencia y por ende mantener la recuperación que nosotros queremos. Ya, y de aquí sale entonces el refino, que es este líquido que contiene el cobre que no fueron capaces de capturar. Claro, pero lo recirculamos obviamente en el proceso de lixiviación que ustedes vieron anteriormente, y lo otro que obtenemos es el electrolito rico, que es lo que necesitamos a la etapa posterior, que vendría siendo la nave de electroobtención. Pero Planta Mata no procesa solo óxidos, también recibe sulfuros de cobre, que siguen una ruta completamente distinta. A diferencia de los óxidos, aquí el objetivo no es disolver el cobre con ácido, sino concentrarlo mediante molienda y flotación. El tamaño del mineral se reduce y se mezcla con agua hasta generar una pulpa. Luego se agregan reactivos y burbujas de aire. Las partículas con cobre se adhieren a estas burbujas que suben como espuma. Así nace el concentrado de cobre. Aquí tenemos los molinos, el molino 1, que es un molino que procesa entre 80 y 100 toneladas hora. Es el más grande que tenemos, tenemos 5 molinos. Ya, entonces entre los 5 molinos de hora, ¿ustedes tienen una capacidad de procesamiento de cuánto? Con 100, 150, 180 toneladas hora. Ya, y después el material que sale de todos estos molinos se junta y va a la flotación. A la flotación. Acá donde llega todo lo que viene de los hidrociclones de los molinos, ¿cierto? Los over vienen para acá, van a la Raffer, en la Raffer Cavengar, y también tenemos una celda cleaner, que es una celda columnar de 12 metros de altura, de 2.4 metros de diámetro. Esa es la cleaner, la que limpia. Ya. Y esa va, el over de esa línea va ya a concentrado. El concentrado va a un espesador. Lo vamos a ver por el lado del concentrado, ¿cierto? Está un espesador, filtro cerámico y la etapa final, que es la obtención del concentrado. Bueno, Víctor, partimos en las canchas de acopio de mineral, ¿no es cierto? Tú me comentabas que los sulfuros que le llegan acá tienen del orden del 1,5% de cobre. Eso se muele, queda este polvito más fino, ¿no es cierto?, que ya pasó por el chancado, la molienda, que tiene un 1,5% de ley, y eso queremos concentrarlo, y para eso tenemos acá las celdas de flotación. Como explicamos en la etapa de flotación, ahí hay que echarle harta agua para generar esta pulpa, Sí. Y la idea de todo esto también es recuperar esa agua. Se recupera el agua también. ¿Qué contenido de recirculación tienen acá? ¿Qué porcentaje de Debe recirculación? ser un 60% más o menos. ¿60%? Sí, 60%. Ya. De concentrado. De concentrado, y esto después se va a la fundición. Esto se da a la fundición. Ya, perfecto. Vamos entonces a ver la fundición. Si acá vamos a ver el proceso completo. Este es el proceso final del área de sulfuro.
Jorge, muchas gracias por recibirnos acá. Este capítulo está dedicado a contar el modelo de ENAMI y de cómo ellos articulan la pequeña y la mediana minería. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, porque siempre uno hace el foco en la gran minería, ¿no es cierto?, que es más pomposa, más rimbombante, digamos, pero la pequeña y mediana minería también tiene un rol importante en la economía en Chile. Bueno, la verdad es que la pequeña y la mediana minería ni más ni menos le dan vida al norte de Chile. O sea, no puede ser más importante que en una zona desértica donde prácticamente pocas cosas pueden vivir. La minería, la pequeña y la mediana minería, le dan vida a este país en el norte. O sea, si no fuera por la pequeña y mediana minería, todos esos lugares pequeños, el Salado, ¿cuántos lugares hay en el norte? No existirían. Y gracias a la pequeña y mediana minería existen. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta hoy día la pequeña y la mediana minería en Chile? Quizás me gustaría hacer un paralelo, porque hace muchos años con un grupo de colegas y amigos venimos estudiando otras realidades también, y el paralelo lo quiero hacer con Canadá y Chile. En Chile, ENAMI tiene un monto que es algo así ligeramente superior a los 10 millones de dólares para promover a la pequeña minería en Chile. La última vez que miré las cifras de Canadá, la cifra era algo así como 600, 700 millones de dólares canadienses al año. Y el modelo canadiense, que tiene muchos años, 50 años fácilmente, logró involucrar a las empresas del Estado, a las empresas exploradoras, a los gobiernos regionales en un modelo que es muy virtuoso, que viene yo creo que de ahí, de la época del año 1990 aproximadamente. Entonces, el desafío que enfrenta la pequeña y mediana minería, sobre todo la pequeña minería, ya con estos precios tan altos, la mediana minería, yo diría que son empresas que tienen bastante autonomía y son empresas grandes, muy formalizadas, que tienen estructuras que perfectamente bien podrían estar abiertas en la bolsa todas, y ojalá fuera así en realidad. La pequeña minería no, la pequeña minería te encuentras de todo, desde el pequeño emprendedor que encontró una veta y que la está explotando él solo, a las cooperativas mineras que existen en distintos lugares de Chile. Y claro, la situación de ellos es mucho más precaria. Necesitas tener reservas reconocidas, ¿no es cierto?, para poder saber lo que vas a hacer en 8 meses más, en 1 año más, a veces en 3 meses más, y no tienen necesariamente la estructura, no tienen el financiamiento adecuado para poder prolongar su negocio y darle más estabilidad al negocio. Después de recorrer la mina y la planta, llegamos a Paipote. Esta fundición histórica fue durante décadas una pieza clave para agregar valor a la minería, transformando concentrados de cobre en ánodos. Pero también representa uno de los grandes desafíos de futuro de ENAMI, construir una nueva fundición, más moderna, más eficiente y con estándares ambientales más exigentes. Bueno, Iván, estuvimos recorriendo ayer una pequeña mina acá en la región de Copiapó, estuvimos hoy día recorriendo la planta Mata y estamos ahora en la fundición Paipote, emblemática también de ENAMI y de la región acá. Bueno, estuvimos primero viendo el objetivo de nuestra empresa. Nuestra empresa tiene un objetivo muy claro, que es darle soporte a la pequeña minería, y por eso ustedes pudieron ver una pequeña mina, cómo compramos sus minerales y cómo lo procesamos. Esta planta es parte de ese objetivo, pasar de concentrado a dejarlo en cobre comercializable, pero lamentablemente no se hicieron las inversiones en su tiempo. Nuestra fundición empezó a operar en el año 52, tuvo procesos de transformación para ponerse al día medioambientalmente, pero económicamente y medioambientalmente no fuimos capaces de resolver ese problema y por eso tuvimos que paralizarla el año 2024. Ya. Hemos optimizado nuestros procesos en Mata y en el resto de las operaciones, así que estamos actuando de buena manera y tenemos proyectos de futuro para poder tener una nueva fundición y estamos a pocos meses de poder iniciar las obras del inicio de esta nueva construcción, que creemos que no es solamente un aporte para la región, sino que también es un aporte al país. Hoy día nosotros exportamos cerca de 10 millones de toneladas de concentrado que recorren todo el Pacífico para llegar a Asia y ser fundida. Nosotros creemos que la cadena de valor de la minería
tiene que estar más en territorio nacional y si nosotros somos capaces de transformar ese concentrado en cobre refinado, estamos haciendo un aporte económico importante para el país. Perfecto. Este proyecto de la nueva fundición, estamos hablando de 1.700 millones de dólares, ¿no? Son 1.700 millones de dólares la fundición y la refinería. A diferencia de lo que pasaba en el anterior, nosotros aquí teníamos solo la fundición y refinábamos en Ventana, en la región de Valparaíso. Ahora vamos a contar con un complejo que va a tener las dos etapas, vamos a tener la fundición y la refinería, por lo tanto vamos a tener las exportaciones también por los puertos de acá de Atacama. Mira, hay una oportunidad gigante con el proyecto de la nueva fundición, que es diseñar una fundición desde cero. Este nuevo proyecto parte con un diseño desde cero, pensando en que sea un negocio rentable, obviamente que lo que estamos buscando es poder generar valor económico, pero también que sea ambientalmente sustentable. Desde el diseño podemos abordar esos dos ambientes, ¿ya? En un solo proyecto, que lo que estamos trayendo a Occidente principalmente es tecnología de fusión y conversión china, que nos permite mantener un proceso bastante estable, sin movimiento de ollas como lo que existía acá con los antiguos puentes grúa. Ahí se ve una antigua olla donde se movía el baño caliente entre cada uno de los hornos, generando emanaciones de gases a la atmósfera. En este caso, en el nuevo proyecto va todo encapsulado, va alimentado por cascada con un flujo continuo de cobre. Y todos los gases son capturados y tratados en planta de sulfurización y en una planta de ácido que nos permite generar un subproducto que es bastante rentable también, el ácido sulfúrico, que se utiliza principalmente en minería. Vamos a conversar con Viviana Riveros. Viviana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también. Perfecto. Bueno, estamos aquí en la planta Mata. Me gustaría preguntarte porque Enami es una empresa ya con muchos años, ¿no es cierto? Y en todos estos años los estándares de sustentabilidad han ido cambiando mucho en el tiempo. ¿Cómo enfrenta Enami este desafío, ¿no es cierto?, de ir poniéndose a tono con los nuevos protocolos y estándares medioambientales en el país? Claro, sí, efectivamente hay varios desafíos, sobre todo en materias de cumplimiento normativo. Hay muchas normas que se han ido actualizando y que antes no existían y ahora sí están siendo regulados estos procesos, y por lo mismo Enami en cada proyecto que tiene o cada iniciativa tiene que evaluarse sus proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros presentamos un expediente con el proyecto y ahí le indicamos a los servicios públicos qué es lo que quiere hacer Enami y con eso obtenemos los permisos ambientales para poder elaborarlo y desarrollarlo. Vale, y el tema con las comunidades acá también es relevante, ¿no es cierto? Más allá de la normativa ambiental propiamente tal, ustedes tienen que llevar una buena relación con las comunidades. ¿Cómo ve Copiapó acá, la gente de Paipote, las operaciones que tienen ustedes y los nuevos proyectos que tienen? Claro, la operación en particular, nosotros tenemos una red de monitoreo de calidad del aire. Esa red es pública, está en la página web de Enami y se puede ir visualizando el cumplimiento normativo en línea. Entonces eso es súper importante porque así la comunidad está bien cercana con el cumplimiento y también con lo que está haciendo Enami en el día a día. Hay procesos que son, como dices tú, regulaciones que son estrictas, que son de cumplimiento normativo y se tienen que dar de esa manera, y hay otros procesos que son voluntarios. Por ejemplo, las participaciones ciudadanas tempranas son procesos voluntarios donde nosotros nos acercamos a la comunidad, le exponemos los proyectos que queremos ejecutar y ellos nos cuentan sus impresiones, cuáles son sus inquietudes, y recogemos también todos esos requerimientos y los tratamos de colocar en un programa que es un programa de relacionamiento comunitario, y haciendo gestión sobre los dolores o las principales inquietudes que tienen ellos acá con las actividades productivas de Enami. Y acá la gente de las comunidades más cercanas a esta planta, a esta fundición, no sé si todos, pero digamos en buena medida dependen también laboralmente de las actividades que ustedes tienen aquí, ¿no? Sí, acá se da la particularidad que los vecinos son los trabajadores también de la Enami. Entonces, efectivamente, cuidar, resguardar tanto a las comunidades, también resguardar a nuestros trabajadores en materia de seguridad y también en materias de medio ambiente. Y me imagino que ya durante la construcción de este megaproyecto que va a ser la nueva fundición, también van a privilegiar mano de obra local y algunas otras prácticas a favor de la comunidad acá, ¿no?
Sí, de hecho en la fase de construcción se estima un pic de aproximadamente 3.000 trabajadores, con lo cual esperamos que tener una convocatoria y puedan participar acá la gente del sector, tanto de Paipote como de Tierra Amarilla. De hecho hay incluso un compromiso voluntario asociado a capacitación y también a mano de obra local dentro del proyecto. Ya, y una vez que empieza a operar la planta o la fundición en este caso, ¿ustedes pretenden recontratar o tomar de nuevo a la gente que trabajaba anteriormente? Es mano de obra especializada. Ya. Lo que sí se tiene considerado es realizar programas de capacitación para que justamente es lo que se vaya a requerir, los vecinos se puedan capacitar para que puedan participar dentro del proyecto. Bueno, eso por el lado de la fundición. Volviendo al tema global, ¿no es cierto?, del futuro de NAMI, ustedes tienen una iniciativa del litio que también es bien interesante, bien ambiciosa. Cuéntanos un poco en qué está eso. Bueno, la Estrategia Nacional del Litio que lanzó el gobierno del presidente Boric lo que buscaba era aumentar la producción de litio en el país y se definieron unos salares que fueron asignados a ENAMI para avanzar en ese proyecto. Se llama salares altoandinos, también están acá en la región de Atacama. Son 3 salares, el salar Grande, el salar La Isla y el salar Aguilar, que se encuentran a más de 4.000 metros de altura en la alta cordillera. Nosotros iniciamos una campaña de exploración que significa hacer sondajes y poder reconocer en profundidad la cantidad de litio que estaba contenida en esos salares. Hemos tenido un desarrollo muy exitoso, aumentamos en un 28% los recursos de litio definidos en el país. Eso significa que antes habían 100, hoy día hay 128. Es una cantidad de litio considerable. También hemos hecho un proceso para buscar socios para desarrollar. La Estrategia Nacional del Litio busca que esto se haga en alianzas público-privadas. Hicimos un proceso de búsqueda internacional y finalmente elegimos a Río Tinto, la segunda minera más grande del mundo, como nuestro socio, con los cuales estamos iniciando una nueva empresa. Así que en alrededor de 2 años hemos hecho exploración, hemos conseguido un socio y seguimos avanzando en poder desarrollar ese proyecto en conjunto, hoy día con capitales del mundo privado y con el litio que lo aporta la empresa del Estado. El otro gran frente de futuro está en el litio. En la Testigoteca, ENAMI guarda los testigos de sondaje realizados en salares altoandinos, muestras que permiten estudiar el subsuelo y estimar nuevos recursos. Bueno, Iván, nos movimos desde la planta Mata en dirección hacia el aeropuerto. Hicimos esta parada en la Testigoteca. Explícale primero a la gente qué es lo que es una testigoteca. Una testigoteca es donde se van almacenando los testigos de una campaña de sondajes. Nosotros aquí tenemos los sondajes, que son las muestras de la roca que estamos sacando en los salares de Alto Andino, el proyecto de litio que lleva ENAMI que estuvimos conversando. La única manera de poder reconocer cuál es la litología, que es la roca que compone el salar, es haciendo este tipo de muestras. Y además ocupamos el mismo pozo, la misma, al ir sacando la roca. Nosotros entregamos un resultado en marzo de este año, donde aportamos 3 millones de toneladas de cobre, de litio equivalente, de litio metálico a las reservas de nuestro país. Estamos justo en el momento de transición. Estamos nosotros desarrollando el proyecto hace 2 años y empujando con mucha fuerza. Hemos seleccionado el socio, hemos definido los contratos, se han firmado. Se va a establecer esta nueva empresa y será Río Tinto la que asuma la conducción y el desarrollo del proyecto, y nosotros quedaremos como socios importantes dentro de este, pero la alianza público-privada nos permite que la financiación del proyecto, la inversión que se tiene que realizar, sea aportada por los privados, también de los conocimientos con respecto a una industria en la cual nosotros no hemos entrado con fuerza en el último año, pero claramente las etapas que necesitan y que vienen por delante se necesita un mayor conocimiento de los aspectos mineros y metalúrgicos de una industria bien particular. Hoy seguimos un camino distinto al de los grandes megaproyectos mineros que solemos visitar. Partimos en una pequeña mina, con 8 trabajadores siguiendo una veta en la roca, y terminamos en una cadena industrial capaz de medir, procesar, transformar y comercializar ese mineral. Esa es la particularidad de ENAMI,
Una empresa que no existe para hacer minería por sí sola, sino para que miles de pequeños y medianos productores puedan existir de manera formal, técnica y comercial. Nos vemos en un próximo capítulo de Megaproyectos para seguir descubriendo la ingeniería chilena a gran y pequeña escala.